Vamos al tema, señores. Magín Díaz advierte continuarán alzas graduales en los combustibles. Arranca, Cheche. El incremento en los precios de los combustibles continúa marcando el debate económico nacional, luego de que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME dispusiera nuevas alzas para la semana del 2 al 18 de mayo, al 8 de mayo del 2026. Tras el aumento, el gobierno anunció un incremento de hasta 800 millones en el subsidio a los combustibles para evitar alzas en el pasaje y proteger la economía nacional. La medida fue informada por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, Eduardo Sanz Lobatón. No obstante, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, advirtió que el gobierno continuará aplicando aumentos graduales en los combustibles como parte de una estrategia para reducir el déficit fiscal, asegurando que el Estado mantiene subsidios semanales que rondan los 1.500 millones de pesos. Las declaraciones han provocado reacciones en el sector transporte y en el sector y el senador y presidente de la CONATRA, Antonio Marte, rechazó el aumento al subsidio. Rechazó el aumento al subsidio anunciado por las autoridades y propuso establecer un precio fijo de 180 por galón para los transportistas. Marte sostuvo que el anuncio oficial no representa una solución nueva, sino un incremento de un 15% al subsidio ya existente, insistiendo en que la prioridad del sector es garantizar estabilidad en el costo de los combustibles. Hay unas declaraciones, vamos a ver las declaraciones de este tema. Vamos a ver, adelante, José. Dime los precios del pasaje y todo eso, ¿qué tenemos? El pasaje está a 2,5 por el alto costo de la vida, de la pieza, de la goma, del aceite, de todo que ha subido, y el combustible. ¿Se van a mudar a dónde? Ahí en la frente al Tribunal de Tierra. Ahí van a mudar por la nueva estación. ¿Será ahí? Sí. ¿Con qué cuenta esto? ¿Estará más cómodo los carros? Sí, un poco más cómodo que aquí en la calle, porque en la calle viene mucha gente a pedir también y ahí no vamos a aceptar personas pidiendo ni nada de eso. Bueno, se está tomando esa decisión porque últimamente el gasoil no nos está ayudando. Nosotros echábamos anteriormente 2.600 pesos de combustible, ahora estamos echando 3.500 y de vuelta. Esa es una de las consecuencias. ¿Y qué le puedo decir? ¿Cuál será el nuevo precio del pasaje ahora, Santo Domingo o San Francisco? De San Francisco a Santo Domingo será 3,5. De San Francisco a Bonao, 2,5. A Piedra Blanca, 300. ¿Y anteriormente estaban? A 300 Santo Domingo, 200 Bonao y 2,5 Piedra Blanca. ¿Desde cuándo será este aumento? El aumento ya inició desde el lunes. Lo que pasa es que el gobierno ha estado subiendo los combustibles y no cubren los costos. Hay que subirlo el pasaje obligatoriamente. Aquí también, yo soy de los camioneros también y vamos a subir el transporte de los camioneros también porque no podamos subsistir con esos combustibles tan altos que están. Bien, señores, gracias por mantenerse ahí con nosotros. Bueno, ahí están las declaraciones. Vamos a la pregunta del día. La pregunta del día, ¿considera usted que el gobierno debe buscar otras alternativas para evitar más aumentos en los combustibles? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Buenos días, Carolina Rosa Medina, ¿cómo andas? Buenos días, amado José Rosa, buenos días, Francis, buenos días, Fulvio, y buenos días a toda la gente que está con nosotros en este final ya de semana, la primera semana del mes de mayo. Y qué bueno que las lluvias nos han dejado descansar. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Bien. Francis, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio, Carolina, Buenos amables días, televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas,
quiero saludar al señor Ramón Polanco, quien me abordara en el Tribunal de Tierra en días pasados, y es un asiduo televidente y le manda saludos a Fulvio, Amado, Carolina Yerjan y a todo el equipo de Mañana. Sí, sí. Este programa de Ese hoy... es el narrador, Ramón Polanco. No, ok. tiene el mismo nombre. Ya. Y lo estoy saludando y que tenga un resto del día próspero. Bien, cómo no. Muy bien, continuamos. Adelante, Fulvio, con el tema. Magín Díaz advierte continuarán alzas graduales en combustible. Yo lo que creo que Magín Díaz está tomando el pulso. Está tomando el pulso y quiere negociar con los transportistas. Por otro lado, los transportistas también quieren negociar con el gobierno porque no quieren que se ponga en riesgo el negocio que tienen con los combustibles. Porque de nadie es un secreto que hay un subsidio significativo que se le entrega a los transportistas. Ahora bien, hay que buscar un equilibrio equitativo que pueda ayudar a soportar lo que está sucediendo a nivel internacional. Nosotros que somos dependientes, no nos libra nadie. Tenemos que estar con la barba bien mojadita para evitar que nos rasuren sin estar hidratada la piel. Hay que estar siempre pendiente. Y este tema de los combustibles, toda la vida ha sido muy sensible, porque de él depende muchas otras cosas económicas que se dan, entre ellas el caso del transporte. Aquí el gobierno subsidia el transporte. Los precios que se cobran, por ejemplo, en los medios de transporte masivo, no son los precios que lleva un estudio de mercado. Está siendo subsidiado por el gobierno. Lo mismo pasa con los combustibles al sistema de transporte. En otras ocasiones, en otras crisis, se llegó a acuerdos con ellos y ahora hay una crisis fuerte que no sabemos cuánto va a durar, si va a durar un mes, 2 meses, 3 meses. Lo que sí es que eso no lo va a aguantar ningún país en el mundo si dura un año. Eso es así, porque las reservas se agotan también la capacidad de poder estar haciendo recortes y estarse ahorrando algunos millones aquí, millones allá, y de pronto se gastan. Más de 11.000 millones de pesos han sido ya usados para subsidio en los primeros 4 meses de este año. Más de 11.000. Hay subsidio en los fertilizantes, hay subsidio en los combustibles, hay subsidio en la energía, y todo esto es tratando de paliar lo fuerte que es la realidad, lo que nos toca. Pero ahí vienen las alzas de materias primas, vienen las alzas de medicamentos, vienen las alzas de muchísimas cosas más que no pueden ser controladas, y todo ocurriendo por esas guerras internacionales. Lo que pedimos es que esa maldita guerra pase rápido y podamos estabilizarnos mejor, pero aquí tenemos la guerra interna de los precios, que también tenemos que tener sensatez, capacidad y responsabilidad en lo que son las negociaciones. Así es. Francis, adelante. El bluff que ha lanzado Magín, advirtiendo, el Estado hizo un asomo de unas restricciones que se la transfiere al pueblo y a los partidos. Óigame qué bonito. No, nosotros aquí arriba en la cúspide no tocamos. Eso es para ellos los que están abajo, incluidos los partidos. Debilita el sistema de partidos. Yo sé que eso no va a pasar en el Congreso, porque eso no tiene, ya todos los partidos a una se han negado, porque el único partido que tendría restricciones, que no tendría restricciones, es el partido de gobierno. Y cada institución ahora mismo, como yo dije en días pasados, está gobernada por un PRMista que caso poco o mucho, pero le hace muy poco caso al presidente, ejercen una función plenipotenciaria en su área. El que está
¿cómo es? Vivienda, el que está en tal sitio, el que está en el otro lado, son todos presidentes. El presidente está hoy en Costa Rica en la toma de posesión de la presidenta. Laura Fernández. Entonces, aquí el gobierno hizo un recorte y se lo presenta al pueblo sin ningún tipo de acuerdo con ningún partido ni con ningún pueblo, creyendo que nosotros somos tontos. La previsión nunca ha estado en el ánimo del gobierno, porque lo que debimos fue, desde aquel asomo hace más de un año, cuando lanzaron aquella bomba en Irak para destruir el enriquecimiento de uranio, ¿lo recuerdan? Que cruzó 3 pisos hacia abajo de una fortaleza subterránea. Era ahí donde debíamos de empezar a visibilizar la necesidad de resguardarnos, sobre todo en aquel producto del cual dependemos y hoy nos está causando un grave daño. Yo digo que recibirlo con los mismos impuestos que nos han atacado durante años y a la vez cargarle la crisis, el Estado debiera de dejar de ganar algo en el combustible y transferírselo al usuario, no así al transportista, porque ya ellos tienen su subsidio. Quiero que me sigan. No así al transportista, porque ya sabemos que ellos tienen expendio de combustible de forma ilegal entre sus miembros y algunos amigos que pueden ir a echar a esos puntos donde ellos tienen de forma ¿cómo que le llaman? De forma irregular, que no es una estación, sino que es la estación de los miembros de ese gremio. Y reciben. Pero que eso no debiera ser por un Pero asunto, claro que no. Por un asunto de seguridad incluso. De seguridad Claro que ciudadana. no, pero Julio lo explicó. Hay un elemento, el combustible, la volatilidad de ese tipo de producto, de cualquier cosa se incendia. Y cuando tú vienes a ver una jodida bomba de esa mal manejada, puede provocar un daño que tú no te imaginas. Una tragedia. Entonces yo creo que el gobierno debiéramos de ponernos más o menos claro o más o menos sincero. Y no me den tanta vuelta. Bien, del 1 al 9, ¿verdad? Sincero. Sincero. Entonces, los incrementos, vuelvo y repito, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros acumulado un impuesto que se nos ha cargado por consumir el combustible? Yo sugiero que en algún momento nosotros tendremos que paralizar el país, ahí sí, unirnos todos y no comprar un cc de combustible y no salir a la calle. Bien. Para ver si el gobierno reacciona, que deje de ganar lo que ha debido de suspender, por lo menos en esta etapa. ¿A favor de quién? De nosotros, el pueblo. Gracias, Francis. Carolina, adelante. Bueno, definitivamente el alza del petróleo tiene un impacto profundo en todo lo que es la cadena económica. Escúchame, Esto Carolina, se traduce... que se me olvidó decir. Trump, en el día de ayer, anunció ante su estado que la guerra terminó hace ya el 7 de abril y que oficialmente la daba por terminada, porque era el plazo que se vencía fatal para él poder tomar acciones sin la necesidad del Congreso norteamericano, porque esto le podría costar hasta un juicio político y definitivamente la expulsión. Gracias, Bien. disculpa, Carolina. No, está bien. Decía que definitivamente el alza del petróleo y todo lo que tiene que ver con los diferentes conflictos que se viven en las grandes naciones, tiene un impacto directo en todo lo que es la cadena económica, desde a nivel macro, micro y por supuesto la traducción al consumidor final, que somos los ciudadanos, las empresas en lo que tiene que ver con la producción, lo que tiene que ver con los transportes marítimos y aéreos también eleva los precios y todo esto se traduce en lo que nosotros consumimos, ya sea en la parte alimentaria, de servicios, tecnología. Y
definitivamente la economía, el bolsillo de cada ciudadano, de cada dominicano, en este caso que es nuestro país, que es lo que nos compete, se ve disminuido. Disminuido porque hay niveles de inflación que se traducen o que se obtienen con estas alzas. Y el tema de los subsidios del gobierno, que es una de las cosas que ciertamente incomoda. El gobierno ha estado hablando de que hemos estado subsidiando, que hemos invertido miles de millones de pesos, que esto es casi insostenible, decía el señor Magín Díaz en el día de ayer. Pero la pregunta que todos nos hacemos, ¿y cuando el petróleo bajó a más de la mitad? Y se mantuvo así durante todo Que bajó este tiempo. muchísimo y que se mantuvo. No lo bajaron el combustible en República Dominicana. Nos siguieron tratando igual. Los En servicios crisis. no bajaron, los productos de la canasta no bajaron, los servicios que nosotros consumimos no bajaron, los envíos de paquetes, todo lo que tiene que ver con transporte o envío de mercancía no disminuyó, el transporte no bajó. O sea, aquí no ha bajado nada, nunca baja nada, pero desde que sube, todos quieren subir. Sí. Entonces es algo Es tan un país sin desigual. País sin gravedad. Es algo tan desigual Y la física no funciona. que realmente tú dices, pero ¿qué hago? Como ciudadano, tú no encuentras qué hacer. Quienes trabajan de manera privada en base a un sueldo, un salario, yo no sé cómo lo están haciendo en estos momentos, porque es un sueldo fijo y todo está por las nubes. Y ese aumento que no es significativo ni se traduce, como decían, de forma descarada, lo decía el gobierno, lo decía Eddie, lo decían los del ministro de Trabajo y demás, que esto es para mejorar la calidad de pollo vida de bajó. los trabajadores, De que el pollo bajó, ¿verdad? para disminuir, para aumentar, muchachos, la calidad de vida de los trabajadores. Decían cuando le aumentaron 2,000 pesos a un sueldo, cuando eso se lo lleva la TCC. Pero hay un tema, Francis, muy preocupante, que es lo que va a pasar. Ahí veía un informe, un análisis de un economista en Santo Domingo que decía, ¿qué va a pasar con las micro, pequeñas y medianas empresas? ¿Qué va a pasar? Porque esos aumentos que hace el gobierno, más la inflación y todo lo que incide directamente, Mira, le en cobran las como empresas, si fuera del mismo tamaño todo. tú no sabes qué vas a hacer, cómo te vas a mantener. O sea, tú Y tienes... suerte que suspendieron el costo de los residuos sólidos. No, ¿Tú sabes lo que...? ellos no lo suspendieron. No. No. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos lo dividieron, fue. Como Yo hablaba el IPI. con un empresario. Como y el decía, IPI. me decía No, pero él, eso es un crimen. mira, yo pago más de Un 100 robo. mil y pico de pesos anual, que lo que pagaba era una chilata, del tema de, no directamente a los ayuntamientos, sino al gobierno central por la recogida de la basura que anualmente No, se ese paga. es el residuo sólido. 500 tú pesos tú dices. debes pagar más o menos. Y están al grito, señores, los micros, los pequeños, o sea, el trabajador en todos los sentidos en este país está al grito. Bueno. Y cierro diciendo, Amado, que, mira, uno llega bien aquí, uno no se quiere molestar, y tú escuchas esto ¿Dónde llega a qué? diciendo, tranquilo, diciendo de que la cosa, que los productos, al de Bueno, tú me das la razón, agricultura, cuando yo al de agricultura, cuando yo digo que mi lo que coño. aquí hay muchos plátanos, hay mucho arroz, claro, hay muchísimo arroz, pero casi a 50 pesos la libra, mi amor. Porque el problema no es que haya, es que Exacto. sea accesible a la gente. Entonces, Esa es la idea. son Sí. tan descarados que yo no sé, este pueblo, Celebra, yo ¿no? decía y recuerdo cuando estaba en el PLD con los niveles de corrupción, este pueblo está en un estado de hibernación, pero como que volvió a caer en él, porque los costos de la vida, de la canasta que nosotros estamos teniendo, y un gobierno por Marte, porque es en Marte que está Luis Abinader Allá y sus arriba. funcionarios, no entienden ni saben de En lo que se Costa Rica. está viviendo, lo que se está viviendo aquí a nivel ¿A dónde, económico. amado? En Costa El Rica. diablo va a llevar a este Gracias, país. Carolina. Ay, diablo, la rubia tiró. Pero que verdad, o sea, una vaina como inentendible. Pero claro, miren, señores, Para lo único que nos buscan a nosotros. nosotros necesitamos gobiernos que sean empáticos con la sociedad, sobre todo con los que realmente pagamos impuestos, que es la clase media, media baja. Porque la clase pobre, La rueda de consumo de este país es la clase media baja. exacto, porque hay una cosa, la clase baja y la clase rica, la clase alta, no paga impuestos en este país.
nosotros tenemos obligatoriamente, si estamos en medio de una crisis, todo el mundo tiene que hacer sacrificios, desde el gobierno, que debiera bajar el gasto en publicidad a un 40%, bajarle un 40% y quedarse con el 60%. Las botellas. Exacto. Suspender la vaina especial, ¿cómo que se llaman? Las pensiones solidarias. Que hay gente que está... Exacto, gente que no han dado un golpe nunca en el Estado. El tema del subsidio a los transportistas son empresarios. Son empresarios. Eso de que los pobres hombres del volante, eso pasó a la historia. Aquí se han hecho 2 o 3 programas que luego finalizaron en los tribunales, como el caso de los pollitos, el caso de los pollitos cuando Leonel, el caso de las garzas cuando el PRD, y así por el estilo. Y lo que ocurrió cuando Balaguer, y los transportistas lo que hacen es que negocian esas unidades, o negociaban esas unidades, la ponían a trabajar como transporte especializado, en gira, en viajes largos, y seguían trabajando en el tiempo de carro que tenían, por si se presentaba otro, que entonces le dieran otra unidad. Han vivido de este país. Miren eso. Villa allí, pues yo no tengo nada que ocultar, ni voy a andar con paño tibio. Villa allí, que es un empresario del transporte, luego le dieron un título de abogado, pero de licenciado en Derecho, es empresario del transporte, tiene una gasolinera. ¿Cómo diablo controla el Estado eso? Yo le voy a decir una cosa. ¿Qué control? ¿Cómo que tiene una gasolinera? Sí, una gasolinera ahí en Vaina Taxi. En Huiza. En Huiza. Pase por ahí, ahorita cuando usted salga de aquí y chequee casi frente a donde estaba. Yo voy a preguntarle a Villa si ya. Para gasolina no hay, gasolina. ¿Cómo que se llama, mano? ¿Cómo que se llama? Caribe. Ajá, Caribe, tú no te acuerdas. Caribe Nightclub. Ajá, tú no te acuerdas. No se acuerda. No me acordaba. Ahí, Yo tengo derecho a... Colapso mental. Exacto. Un colapso mental, decía Félix. Déjenme hacer el comentario, señores, no sean charlatanes. Que tú no te acuerdas, amado. Gracias, por Dios, déjame trabajar. Amado. Miren, señores. Entonces, sin ningún tipo de seguridad, porque eso es un peligro por la volatilidad de ese tipo de productos que se vende ahí a la patoriega. Suspender las exoneraciones. Aquí hay un senador de Barahona o Montecristi que trajo un Rolls Royce De 117 mil Barahona. dólares. de Barahona. ¿Ustedes saben 24 millones cuánto de pagaría de impuesto ese carro si él no tuviera esa exoneración? Casi 4 millones de pesos el de impuesto. impuestos por haber traído un carro que cuesta como 15 o 20 millones. Y carro que me 24 gusta. Y carro que me gusta a mí. Ese es mi sueño. A mí no. Tú lo te puedes imaginas? comprar, pero paga los impuestos. Exacto, pero tú te No, a mí me va a tocar ese- igualito. ¿Tú te imaginas ese apartamento de lujo en la calle? Pues un apartamento de lujo, 24 millones de pesos, sí. en una torre de la En la capital. Esperilla. Exacto, en la Esperilla. ¿Usted se imagina ese apartamento de lujo y que venga un motorista y te le rompe una mica? No, pero sobre todo debe Señores, ser- hay que pensar el en eso. carro Yo no compro un carro así. El carro debe ser un espectáculo, como una especie de movimiento turístico. Vamos a Barahona a ver el carro. O del en tipo. campaña, puede ir en campaña en el doctor, carro. en las cámaras, tanto baja como alta, no se ha visto austeridad ni hay. No, ninguna, de ningún tipo. Es para nosotros, ¿no? Mira lo que salió anunciando en la Cámara de Diputados, la cocina, el tema El de la gasto comida. del consumo. Millones de pesos. Que uno dice, Van a pero, jactarse allá. ¿qué es lo que comen estos diputados? Que muchos de ellos no pasaron de chicharrones. Y ahora están comiendo gourmet, gastando cuartos de nosotros, que pagamos Amado, nosotros, porque por eso es que uno se Tráeme quilla. un filet Angus. ¿Tú te imaginas? ¿Eh? Sin dar un centavo, porque cuando tú lo pides en el Romero, Sí. tú dices, bueno, voy a comer un buen filete de calidad, pero tengo que rascarme los bolsillos. No, Entonces, por Dios, la tenemos restricción son que para el pueblo, no para sincerizar este país y el pago de los impuestos y el sacrificio que tiene que hacer todo el mundo, incluyendo el gobierno. Hay que comenzar, si no, este país no va a poder seguir avanzando si nosotros seguimos con el manejo económico que tenemos hasta este momento. Definitivamente. Lamentablemente, Armado, como le he dicho, nosotros somos los que recibimos. Ahí no están los empresarios que ya sus sectores fueron
verdaderamente madurado. Esa es otra, que Los esos no pagan sectores, impuestos. Y los sec- nosotros, y no, y que están, el turismo que están gasta exentos, millones. están exentos y que a la fecha, La industria, a la fecha, cuando era Herrera, se le dieron muchas exenciones, cuestión de impulsar, y es una visión clara de la época de Balaguer. Claro que sí. Y luego la siguió Antonio Guzmán, la siguió todo lo que han porque la pasado. idea era que el sector Sí, se desarrollara. hay zonas de exenciones económicas, por ejemplo, ahora mismo está la frontera, que la que inversión... está empezando. Exactamente. Ahí hay que darle todo el apoyo. Hay una inver- decisión interesante, Claro. con el perdón, Fulvio, y es que el gobierno acaba de anunciar que todo el que entre por la frontera al mercado binacional tiene que tomarse los haitianos, sobre todo, las cuestiones biométricas, ¿cómo se llama? Biométrica, la información biométrica, sí. Eso por lo menos da una esperanza una de que uno tranquilidad pueda de tener organización. y ubicarlo en caso de que se desaparezca. Indudablemente que el tren productivo del país hay que cuidarlo, hay que protegerlo, pero hay que tener un equilibrio. ¿Por qué? Porque cada empresario, cada persona interesada en su negocio va a tratar de tener las mayores defenderlo. ventajas, Claro. las mayores ventajas, Pero- y van a tratar de devorar pero- el Estado. pero cuando Por otro hablamos- lado, el Estado tiene que tratar de que no lo devoren. Claro. Cuando Entonces, Ajá, perdón. entre todas las exenciones que hay un acuerdo, por ejemplo, con la Barrigol, que se hizo en el 13, lo hizo Danilo Medina. Ese acuerdo estipula que el oro, cuando está a $3,000 la onza, los impuestos van a ser de tanto. Cuando está a 4,000 van a ser de tanto. Cuando también está va a 4,000, fluctuar en los impuestos. Sin embargo, ya el oro está rondando los $5,000 onza y no Onza se Troy. ha hecho Un reajuste. un reajuste Claro. de los impuestos que le Hay que tocan a la hacerlo. Barrigol. Hay que Si hacerlo. se hicieran ahora, Entrara bastante dinero, porque cuando tú haces... decenas de cientos de dólares. millones de dólares. Entonces, cuando tú haces ese Entonces, ejercicio hay que de lo hacerlo. que entraría por ese concepto que debe entrar porque ya está en 5,000 y tantos dólares onza Troy, tú calculas las restricciones que nos están poniendo a nosotros y quedan muy por debajo. Mira, y no van a resolver ¿te nada. acuerdas, Ahí hay una buena, Álvaro un buen Albelo, nicho. Sí. Álvaro Albelo, ¿se acuerdan? Que en paz descanse. ¿Se acuerdan cómo le decía a la Barrigol? La barrigona. La Barrigol. Sí, bueno, no se sabe. Exacto, no se Y saciaba. eso, que nosotros, dando esta impresión de que, por favor, gobierno, ustedes tienen de dónde sacrificar sin que tenga el impacto que tiene cuando nos los colocan a nosotros. Digo, esa parte de colocar se ve fea. Hay que mejorar. Pero cuando lo imponen al pueblo. el mismo presidente Luis Abinader siempre ha estado en la preocupación de mantener ese equilibrio. Sin una macroeconomía equilibrada, no siguen las inversiones, porque no habría confianza. Y hay una presión, entonces, viene Sí. una presión internacional de los, Claro. de los ítems Sí. de la bolsa de valores. Por ejemplo, ahora, nosotros tenemos en el primer trimestre, tuvimos una inversión extranjera directa de casi 1.600 millones de dólares. Eso implica que si sigue esa tendencia, son 6.000 millones de dólares. Solamente año. Alex Rodríguez Eso- va por esos términos. Eso es increíble, eso es un récord, eso es algo histórico. Pero para eso hay que mantener, seguridad. Seguridad, macroeconomía, confiabilidad, confianza sobre todo. Y este tema de los combustibles, al Estado que le tome en carta, ¿verdad? Y con los transportistas, a ver cómo se equilibra. Vamos a esa recomendar.